yo tengo un triángulo rectángulo como este, donde ahí está el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquí le colocamos 90 grados. Los catetos los vamos a llamar cateto A y cateto B. Y al lado más largo lo vamos a llamar hipotenusa. Y lo vamos a señalizar con la letra H. Entonces Pitágoras encontró una relación entre los tres lados del triángulo rectángulo. Y es que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado da lo mismo que coger los catetos, ambos catetos, elevarlos al cuadrado y luego sumarlos, que esos resultados dan exactamente lo mismo. Y a esto se le conoce como teorema de Pitágoras, la relación entre la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio directo. Supongamos que me piden solucionar el siguiente triángulo, en el cual me dicen la hipotenusa 20 centímetros, la base 16 centímetros y el triángulo es rectángulo, precisamente el que está dibujado ahí. Y me piden encontrar la altura de ese triángulo. Entonces Pitágoras encontró esa relación, la cual vamos a aplicar. Hipotenusa 20 al cuadrado igual cateto A, es el que vamos a averiguar, al cuadrado, más cateto B, 16 centímetros, elevamos esto al cuadrado. Bueno, 20 al cuadrado nos da 400 centímetros cuadrados, porque las unidades también quedan elevadas al cuadrado. Y 16 al cuadrado nos da 256 centímetros cuadrados. Pero como yo tengo que hallar el lado A, entonces aquí tengo A al cuadrado. Como está positivo ahí, entonces lo que hago es trasladar el 256 y me va a quedar 400 al cuadrado, 400 centímetros cuadrados menos 256 centímetros cuadrados igual a A al cuadrado. Lo siguiente que tengo que hacer es quitar ese cuadrado que está encima de la A. Para ello pues saco raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Al cancelar estos dos, me va a quedar que A es igual 400 menos 256 nos queda 144 centímetros cuadrados. Raíz cuadrada, ¿no? Está dentro de la raíz. Y la raíz cuadrada de 144 centímetros cuadrados son 12 centímetros. Porque le saca raíz cuadrada al número y a la letra. La segunda manera de solucionar triángulos rectángulos es a través de relaciones trigonométricas. Entonces supongamos que tenemos el mismo triángulo de lados A, B y H. Bueno, es más, aquí no es común trabajar H, sino que aquí es común trabajar ABC. El ángulo, ojo, aquí tenemos que relacionar lado y ángulo. El ángulo que está al otro lado de A, es decir, este, miren, se llama el ángulo opuesto a A, y el ángulo opuesto a A siempre lo vamos a llamar ángulo A mayúscula. Quiere decir que este ángulo de arriba es ¿quién? B mayúscula, ¿cierto? El ángulo en B. Y ahí está mi triángulo rectángulo, ahí está el ángulo de 90 grados. Entonces las relaciones trigonométricas son tres, ¿no? Tres básicas con las que se puede solucionar triángulos rectángulos. Seno, pero para esto es necesario trabajar con un ángulo. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con el ángulo A. Recuerden que seno del ángulo en A es la relación entre el valor del cateto opuesto a A. ¿Quién es el cateto opuesto a A? Pues el lado A, ¿cierto? El lado A sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? C. La otra relación es coseno para el ángulo A. Coseno para el ángulo A. Entonces, coseno es la relación entre el cateto adyacente. Fíjense cómo identifican el cateto adyacente. Si este es el ángulo A toca dos líneas, ¿cierto? Y hay una línea que no toca. A esta línea o este lado no lo toca, que es el lado opuesto a A. Pero de las dos líneas que sí toca, una es la más larga y esa es la hipotenusa. La otra, que será esta, es el cateto adyacente, ¿no? Y entonces el coseno es el valor
o la relación que hay entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente a B, cierto? B sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Entonces, coseno de A es B sobre C, ¿cierto? La otra, tangente. Entonces, tangente de A es igual al valor del cateto opuesto a ese ángulo A. Entonces, lo opuesto al ángulo A, cateto opuesto, pues es el lado A, ¿cierto? Entonces, vamos, lado A sobre el cateto adyacente al ángulo A. Recuerde que el adyacente al ángulo A es este lado del piso. O sea, ¿quién? B. Listo. Pero aquí hay que tener cuidado, porque me quedaron así, pero con respecto a ¿quién? Al ángulo A. Resulta que si yo trabajo con respecto al ángulo B, cambia. Miremos, seno del ángulo B. Entonces voy a guiarme aquí por el ángulo B. Seno, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? El lado B. Entonces será lado B sobre la hipotenusa. Obviamente la hipotenusa del triángulo no cambia, ¿no? Porque es el lado más largo, o sea, C. Coseno. Pero si ve que cambió, si ve que ya aquí me había dado A sobre C, ahora me dio B sobre C. Entonces es importante tener en cuenta la referencia. Con respecto a qué ángulo me estoy referenciando. Coseno de B. Cateto adyacente. El adyacente al ángulo B, ¿quién es? Es el lado A, ¿cierto? Es el adyacente. Entonces es A sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa, que sigue siendo C. Y la tangente de B es el cateto opuesto al ángulo B, o sea, lado B, sobre el adyacente, que es A, o sea, B sobre A. Fíjese cómo aquí en la tangente, por ejemplo, aquí tangente me ha quedado A sobre B, ahora me quedó B sobre A. ¿Listo? Entonces es importante siempre tener en cuenta el ángulo de referencia. Miremos el siguiente ejemplo. Si a mí me piden solucionar este triángulo, en el cual aquí me dan, bueno, disculpen, en el cual me dan esta información, miren, me dan la base del triángulo, un medio, me dan que el triángulo es rectángulo, ahí está el ángulo de 90 grados, me dan un ángulo de 30 grados y me piden solucionar el triángulo. Recuerden que solucionarlo es hallar los tres lados y los tres ángulos. Entonces yo empezaría, lo más fácil es hallar los ángulos, ¿cierto? Porque si este ángulo es 30 y el triángulo es rectángulo, pues automáticamente determino este ángulo. Pero bueno, antes de hacer eso voy a bautizarlo. Si este es el lado B, el ángulo opuesto al lado B, que sería este, ¿quién es? El ángulo en B. Listo. Y si este es el ángulo en A, mírenlo, 30 grados, el lado opuesto, o sea, este lado es el lado A, que no lo conocemos. Bueno, empecemos por hallar el ángulo en B. ¿Cómo se les ocurre hallar el ángulo en B? Entonces recuerde que hay un teorema que me dice que si usted suma estos tres ángulos, el ángulo en B, el ángulo en A y el ángulo recto, tiene que darle 180. O en general, en cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos del triángulo tiene que dar 180. Si tengo en cuenta ese hecho, pues entonces yo simplemente tomo 180 grados, resto 90 grados, resto 30 grados y me da el valor del ángulo en B. ¿Cuánto? 60 grados. Entonces ya sé que este ángulo en B acá es 60 grados. Bueno, como ya tengo los tres ángulos, ¿cierto? Porque ya tengo los tres ángulos, me faltan los tres lados. Pero tengo el lado B, que es un medio. Ahora debo hallar los otros dos lados. Entonces debo definirme con qué ángulo voy a trabajar. Si con el de 30 o me voy a guiar por el de 60. Supongamos que me quiero guiar por el de 60. Entonces, si yo me guío por el ángulo de 60 grados, ojo, y voy a hallar el lado A, y me guío por el ángulo de 60, y como me dan información este lado con respecto a 60, ¿quién es? El cateto opuesto. Y quiero hallar este lado, que con respecto a 60, ¿quién será? El adyacente. ¿Qué función le relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente. Entonces yo diría, tangente de 60 grados es igual al valor del cateto opuesto, que es un medio,
sobre el valor del cateto adyacente, que es ¿cuánto? A. Y de acá, ¿qué hago? Despejo A, ¿cierto? Entonces, A igual a ¿qué? ¿Cómo se despeja? Sencillo, este que está dividiendo sube a multiplicar y queda multiplicándose con tangente. Como la tangente está multiplicando, baja a dividir. O sea que, ¿qué me quedaría? Queda igual a ¿qué? A 1/2 dividido tangente de 60 grados. Bueno, pero aquí no vamos a utilizar el valor de la calculadora de tangente de 60 grados. Si usted no sabe el valor de tangente de 60, va a ser lo siguiente. Va a decir, tangente de 60 grados es igual a seno de 60 grados sobre coseno de 60 grados. Se supone que esto sí lo sabe. Tangente de 60 grados igual. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 grados es 1/2. Y hace la oreja acá. ¿Y qué le queda? Tangente de 60 grados es igual a producto de extremos, 2 por raíz de 3 para el numerador, producto de medios, 2 por 1, 2 para el denominador. Ahora, ¿puedo simplificar algo? Sí, este 2 con este 2. ¿Y entonces qué me queda? Que la tangente de 60 grados, si usted no lo sabía, es raíz de 3. O sea que aquí, ¿qué me va a quedar? Que el lado A es igual a 1/2 dividido raíz de 3. Obviamente me toca sobre 1, vuelvo a hacer la oreja, ¿y qué nos queda? Que esto es igual a ¿qué? Producto de extremos, 1, sobre producto de medios, 2 por raíz de 3. Pero recuerde que uno puede dejar radicales en el denominador, ese radical no puede estar ahí. Entonces racionalizo, o sea que ¿qué hago? Multiplico y divido por el valor de radical, raíz de 3. Y entonces ¿qué me queda? 1 por raíz de 3 en el numerador, porque son fracciones y se multiplican directo. 1 por raíz de 3, raíz de 3. 2 raíz de 3 por raíz de 3. Entonces recuerde que raíz de 3 por raíz de 3 le da raíz de 9. Y que la raíz de 9, ¿cuánto es? 3. Y 3 por 2, 6. Y entonces aquí me queda sobre 6. O sea que el lado A vale raíz de 3 sobre 6. Listo, hallado el lado A. ¿Qué nos falta hallar? La hipotenusa, ¿cierto? Ahora, como ya conozco yo el lado A, acabé de encontrarlo, y me dio ¿cuánto? Raíz de 3 sobre 6, me dio aquí raíz de 3 sobre 6. Entonces, fíjese, conozco este lado y el triángulo es rectángulo. ¿Cómo podría hallar la hipotenusa? Por Pitágoras, ¿cierto? Porque si se conocen dos lados del triángulo rectángulo, por Pitágoras yo puedo hallar el tercer lado, como lo hicimos aquí en la primera parte. Por Pitágoras, pero no lo voy a hacer por Pitágoras, voy a seguir trabajando relaciones trigonométricas y voy a trabajar ahora no con el ángulo B, ya trabajé con el ángulo B, ahora voy a trabajar con el ángulo A. Entonces si trabajo con el ángulo A, fíjese, respecto al ángulo A necesito hallar la hipotenusa y respecto a A conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. Una función que le relacione hipotenusa, que es la hipotenusa dentro. Seno o coseno, ¿cierto? Cualquiera de las dos me sirve. Por ejemplo, yo puedo decir seno de 30 grados. Aquí para el ángulo de 30 grados, seno es igual a ¿qué? Cateto opuesto, que es raíz de 3 sobre 6, ¿cierto? Raíz de 3 sobre 6. Eso vale el cateto opuesto al ángulo A, mire, raíz de 3 sobre 6. ¿Sobre quién? H. Y de ahí despejo H. ¿Cómo despejo H? El H sube y el seno de 30 baja. Luego, ¿qué me queda? Que H es igual a ¿qué? Raíz de 3 sobre 6, ¿sobre quién? Seno de 30 grados. Pero todos ustedes saben cuánto es el seno de 30, ¿cierto? ¿Cuánto es el seno de 30? 1/2, el seno de 30 es 1/2. Entonces, si yo dejo acá, bueno, borremos esto y coloquemos un punto y coma. H igual, raíz de 3 sobre 6 sobre 1/2. Hacemos otra vez, producto de extremos, producto de medios. De modo que, ¿qué me queda H? 2 raíz de 3 sobre... ¿Se puede simplificar? Mitad 1, mitad 3. Y entonces H igual a ¿qué? Raíz de 3 tercios. Y listo, hallado H. Listo, utilizando el ángulo en A. Y ahí ya me quedó resuelto todo el triángulo.